Gracias, Señor. Bendice al pastor Mario y a su familia. Señor, que pueda expresar como lo hace siempre aquello que pusiste en su corazón, que es para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Homero. Dios le bendiga en esta mañana. ¿Cómo está? Espero que bendecido. Gracias por la alabanza también. Qué bueno poder participar de la cena del Señor. El Señor nos está hablando de muchas maneras, de muchas formas en esta mañana y oramos también para que lo haga a través de la predicación de su palabra. Saludamos a los jóvenes y adolescentes de la iglesia. No creo que ninguno esté mirando el culto hasta ahora, pero si alguno lo está haciendo, los muchachos de la iglesia están en el Congreso de Jebu, o la mayoría de ellos en La Tuna, allí en el campamento de La Tuna. Esperamos también que Dios esté obrando en sus vidas. Y bueno, y recordamos también el domingo que viene, las señoras se nos van de retiro espiritual, ¿no? No todas, pero un gran número. Levanten la mano quien se va, las que se van el domingo que viene. Upa, pueden bajar la mano. Bueno, también es nuestro deseo y oración que el Señor les esté cuidando y bendiciendo y que Dios hable de una forma especial también en ese retiro. Sabemos que es una actividad que se hace año a año y el propósito no solo es la comunión y pasar un buen tiempo como grupo de damas, sino también escuchar la voz del Señor. Oramos para que el Señor pueda estar hablando de una forma especial. Comentaba Richard sobre los bautismos. Sé que hay algunos hermanos que ya nos han planteado el deseo en su corazón de obedecer al Señor Jesús también con bautizándose. Y bueno, queremos decirle que el domingo que viene, en el horario de la escuela dominical, van a empezar las clases de bautismo. Así que aquellos que están interesados van a tener que hacer un esfuercito por 3-4 domingos de poder estar en las clases de bautismo a las 10 de la mañana. Van a estar a cargo de Charo, ahí está, la conocen a Charo. Levantá la mano por la duda, ahí está. Y bueno, y aquellos que no han hablado también de esa necesidad o esa decisión de obedecer al Señor en el bautismo, pueden hablar conmigo o con Richard al final del culto también, para ver la posibilidad de bautizarse este año. Este año los bautismos van a ser el domingo 10 de diciembre, segundo domingo de diciembre, es el domingo que termina también la escuela dominical, pero ese domingo vamos a realizar los bautismos. Así que es dentro de un mes. Tenemos un mes bastante agitado, mes de noviembre, a mitad de noviembre vamos a tener la actividad con Andrés Palau en la Rambla. Bueno, muchos ya están informados de la actividad, pero es el fin de semana del 17 de noviembre. Está el afiche en la puerta, creo, con las fechas concretas. Esa va a ser una actividad musical donde también se va a predicar el Evangelio. Todos están invitados a que concurran a la Rambla, la entrada es libre. La idea es que podamos invitar amigos, familiares, por los cuales estamos orando, ¿no? La idea es orar para que el Señor toque sus corazones, para que el Espíritu Santo pueda estar haciendo una obra en su corazón. No sé cuántos tienen por allí todavía la tarjeta que nos dieron de Operación Andrés, de la campaña de Andrés Palau. Pero bueno, si la tienen, escriban sus nombres allí y estén orando por los que van a invitar. Luego, el domingo que viene vamos a hacer recuerdo de esto, pero también vamos a estar anunciando una actividad evangelística de la iglesia con una obra teatral que se va a realizar en el gimnasio, más de 60 actores en escena, o no sé, o yo entendí eso, o 60 personas trabajando en la obra, no sé si 60 actores, pero no, es una producción grande. Los hermanos de la iglesia de Cerrito van a hacer esta obra aquí en Radio Norte, ya la han hecho en el año pasado en su iglesia, y este año lo van a hacer en Radio Norte el sábado 9 de diciembre.
¿no? La idea también es invitar familias, amigos, vecinos a que escuchen el mensaje del Evangelio, esta vez de una forma diferente, con una obra teatral, se llama Nacido para Morir, habla del tema de la Navidad, pero también habla del tema de la crucifixión del Señor y el significado de su muerte en la cruz de una forma personal, ¿no? Así que la idea es que estemos orando también e invitando gente para esta actividad. Evidentemente todas estas cosas las vamos a ir recordando en los próximos domingos. Ustedes saben que el 31 de diciembre, de octubre, hubo una celebración muy importante, especialmente para el pueblo evangélico. No me digan Halloween porque me voy. Cerramos y... No. Se celebra, como todos los años, el Día de la Reforma, ¿no? Entonces nosotros sí que tendremos motivos para celebrar el 31 de octubre, y no son celebración de terror, sino de vida. Es que, se conmemora el día que el monje Agustino Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de su ciudad, ¿no? Era una forma de protestar contra algunas prácticas, más bien argumentar en contra de prácticas que la Iglesia Católica había asumido en ese tiempo, como la venta de indulgencias, la venta del perdón de los pecados, ¿no? El tema que esa proclama o esos argumentos se imprimieron, se divulgaron prácticamente por toda Europa, y eso encendió un fuego de la Reforma en toda Europa en ese tiempo, ¿no? Porque evidentemente que las prácticas que la Iglesia Católica tenía en ese momento no solo eran no bíblicas, sino que eran extorsivas de la gente. O sea, la gente esperanzada iba a depositar dinero pretendiendo que con ese dinero se le perdonara determinados años de pecados en el purgatorio. Y así habían salido los predicadores por toda Europa con el fin de recaudar dinero para construir la Catedral de San Pedro. Y uno de esos famosos predicadores, Texel, decía que en el momento que la moneda cayera en el cofre y se escuchara el sonido, en ese momento el alma encarcelada salía del purgatorio y iba al cielo, ¿no? Así era la predicación a la cual Lutero y otros reformadores reaccionan. Lutero fue un personaje importante en cuanto a la sana enseñanza de la Escritura, y parte de su biografía cuenta que previo a clavar las tesis allí en la catedral de Wittenberg, él tuvo un viaje a Roma y quedó profundamente conmovido por las personas esclavizadas por la religión. Se hacían largas colas para ver las reliquias que había en Roma, y había toda una romería religiosa en el cual uno iba entrando con una moneda para ver tal reliquia y otra moneda para ver tal reliquia, y terminaba el tour subiendo la catedral de San Pedro, la antigua, no la que uno conoce ahora, sino la antigua catedral de rodillas por las escalinatas. Pero en su biografía cuenta que él, mientras subía, resonaban palabras en su mente referidas al libro de Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Lo que cuentan algunos, que no terminó el recorrido, sino que por allí, antes de llegar al final, se levantó y bajó, entendiendo que la justicia de Dios no se daba al hombre por las obras o por ningún sacrificio, sino por la fe en Jesucristo, ¿no? Y sin duda toda su lectura y su estudio del libro de Romanos influyó sobre eso. Veníamos hace un mes hablando sobre
la justificación, y hace un mes estuve predicando sobre el corazón del Evangelio. Allí un pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 24, que decía: siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese pasaje decía que de alguna manera es como un resumen o el corazón del Evangelio expresado en pocas palabras, ¿no? Con mucha precisión, o la precisión de un artista. Pablo da grandes pinceladas resumiendo el corazón del Evangelio, y dice que hemos sido justificados gratuitamente por la fe en su sangre. Esa justicia que nadie tiene, por la cual estamos excluidos de ver a Dios y de llegar a su presencia, Dios la ofrece gratuitamente a todo aquel que pone su fe en Cristo, a todo aquel que hace propio el sacrificio de Cristo en la cruz. En ese momento profundizamos sobre el concepto justificados, que significa declarar justo legalmente. O sea que cuando Pablo habla de ser justificados por la fe, habla de que Dios imputa o atribuye la justicia de Cristo al pecador por medio de la fe. Tremendo. Dios declara que alguien es justo, no porque sea justo por sí mismo, sino por la justicia de Cristo. En ese momento estuvimos explicando el concepto de la justificación, de la redención y de la propiciación. Pero hoy quisiera avanzar un poco más al capítulo 5, y pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5. Y vamos a ver en esta mañana, en los minutos que nos quedan, vamos a tratar de avanzar rápidamente porque se ha ido la hora, de 3 resultados de la justificación, 3 efectos de la justificación en la vida del creyente. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Lo tienen allí? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Leo de vuelta el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Quisiera, resumiendo el mensaje de esta mañana y concentrando en esos 2 versículos, primero hablar de 3 resultados o 3 efectos de la justificación en Cristo. El primero de ellos es la paz para con Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Muchas veces al leer rápidamente este texto confundimos un poco la idea de lo que Pablo quiere transmitir. Enseguida se nos va nuestra mente a la paz de Dios, y la paz de Dios no es lo mismo que paz con Dios.
¿no? La paz de Dios es un efecto que viene a nuestro corazón cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, cuando le encontramos a Él. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor también decía a sus discípulos cuando lo ven resucitado, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. O sea que la paz es algo inherente al carácter del cristiano. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo. O sea que no es extraño que un cristiano refleje paz. Pero no es a esta paz a la cual Pablo se refiere cuando habla de este primer efecto de la justificación. Cuando Pablo dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, está hablando de otro tipo de paz, que tiene que ver con nuestra situación anterior antes de conocer a Cristo. Porque antes de conocer al Señor, antes de ser justificado, no había paz entre Dios y nosotros. De hecho, la situación estaba bien tensa, como hoy está tensa en el mundo. Uno cuando prende la radio o mira la televisión o mira en YouTube las distintas noticias, ve que hay una tensión en el mundo de conflicto. Y esa tensión escala día a día. En este caso de las noticias entre naciones. Pero nuestra situación con Dios antes de conocerlo y antes de experimentar el perdón de Él era una situación tensa, de conflicto, donde nosotros día a día escalábamos ese conflicto para con Dios. No solo porque le dábamos la espalda, porque no le obedecíamos, sino porque en rebeldía hacíamos todo lo contrario a lo que Él nos dice. La palabra de Dios dice que éramos enemigos. Pablo en Efesios dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3 dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otros tiempos, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igual que todo el mundo. Había un conflicto entre Dios y nosotros. Pablo también en la carta a Romanos agrega esta idea o descripción. Dice que los designios de la carne, cuando habla de la carne, el apóstol Pablo habla de la naturaleza carnal y pecadora, la tendencia que todo ser humano tiene a hacer lo malo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según los designios de su naturaleza pecadora, no pueden agradar a Dios. Hermano, entonces había una situación de conflicto entre nosotros y Dios. Imagínese el noticiero que usted escucha con respecto a la noticia de la guerra en Israel y Palestina. Algo pasaba entre nosotros y Dios semejante. Porque nosotros cada día escalábamos el conflicto y la guerra con Dios. Así estábamos nosotros antes de conocerle. Había sobre nosotros incluso
una condena. La paga del pecado es muerte. Y como hoy mencionaba el hermano al orar, las palabras de San Juan diciendo: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Dios de alguna manera había tomado una posición para con cada uno de nosotros por nuestro pecado, que nos alejaba y nos separaba de Dios, y ese conflicto nos ponía en una expectación de juicio eterno, de castigo eterno, de condenación eterna. Y te dieras cuenta o no, tu posición de Dios con respecto a Dios era de guerra, de conflicto, de enemistad, de rebeldía, de obstinación. Pero mi hermano en Cristo, cuando tú viniste a Cristo, cuando le entregaste tu vida a Cristo, Él puso paz entre Dios y vos. El profeta Isaías dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesucristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida santa, una vida justa, ajustada a lo que Dios pretendía de cada ser humano. Y Él, en plena decisión personal, ajustándose al plan eterno de Dios, entregó su vida en la cruz para que tú tuvieras paz con Dios. En ese mismo momento que tú le entregaste tu vida a Cristo, que viniste a Él, no solo la justicia de Cristo por medio de una decisión de Dios pasó a tu vida, sino que en ese momento dejaste de ser un hijo de ira para pasar a ser un hijo adoptado, amado por Dios. Pasaste de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Él. Porque Él puso paz entre ti y Dios. Hermanos, si hay una cosa que nosotros oramos es por la paz en el mundo. Y cuánto anhelaríamos que de un día para el otro pudiéramos levantarnos, prender la radio y decir: hay un tratado de paz, cesaron las guerras, cesaron los conflictos. Cuánto desearíamos y oramos y anhelamos esa situación. Eso fue lo que pasó el día que tú le entregaste tu vida a Cristo. Tu enemistad con Dios pasó. Ahora estás alineado con su voluntad, alineado con Él. Sos un siervo de Él. Ya no estás en guerra con Dios, sino que estamos en sintonía con su propósito. Ya no somos enemigos de Dios. Qué bueno es eso, hermano. Que era una guerra que no podíamos ganar. Era una guerra que teníamos perdida. Y tal vez luchamos mucho tiempo con Dios. Y la peleamos de todas las maneras posibles. Pero es una pelea que nunca hubiéramos podido ganar. Pero hoy, por medio de la justicia de Cristo, estás en paz con Dios. En segundo lugar, lo que vemos en este pasaje,
dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la que estamos firmes. Estaba pensando en esto de entrada, ¿no? Se dijo hace un mes aproximadamente que en el Mundial del 2030 Uruguay va a tener un partido acá, no sé si el inaugural o nos están vendiendo también espejito de color y va a ser uno de los partidos inaugurales. Pero bueno, que nos alcance con eso, lo que tenían la esperanza de que el Mundial fuera en Uruguay, ya se nos cortó toda esperanza de celebrar el centenario de la Copa del Mundo aquí. Pero ese partido va a ser único. ¿Quién no quiere estar allí? ¿A quién no le gustaría tener entrada para ese partido? Yo no me preocupo, no me gustan las aglomeraciones de gente, no me gusta mucho ir al estadio. A mi hijo le prometí ir a ver a Peñarol, si él se hacía hincha de Peñarol cuando era chiquito, le dijo, yo te voy a llevar al estadio, todavía no lo cumplí. Él es de Peñarol, así que... Hoy todavía estoy a tiempo, ¿no? Pero a los que le gustan los recitales, ir a un estadio, ¿cuánto se desvelan a veces por conseguir entradas? ¿No? Y hay gente que se enloquece y va de un lado al otro y si no hay entradas acá, va a buscarlas allá. Hasta llegan al punto de pagar 2 a 3 veces más las entradas para poder estar dentro. O sea, vale decir no quedarse afuera. No sé si ese será tu caso, pero bueno, hay momentos que nos gustaría tener entrada. Pero la historia del hombre no ha sido esa, especialmente con respecto a Dios. En el jardín del Edén había una perfecta comunión entre Dios y el ser humano. Allí estaban Adán y Eva que no necesitaban tener entrada para estar en la presencia de Dios porque Dios se paseaba por el huerto como uno más. Y podían hablar con Él, podían tener una relación con Él hasta que llegó el pecado y fueron expulsados del huerto y ya no tuvieron franqueada la entrada a su presencia. La historia del ser humano se vive de esa manera. El templo de Israel nos recordaba esa idea, que no tenemos acceso a su presencia. Como fue construido el templo, había un atrio donde los gentiles no podían acceder a la parte donde estaban los del pueblo de Israel, porque no tenían franqueada la entrada, no podían pasar, pero los que estaban allí con el pueblo no podían entrar a los donde los sacerdotes entraban. Y todos los sacerdotes tampoco podían entrar en el lugar donde supuestamente residía la presencia de Dios, en el lugar santísimo, porque allí había un velo que dividía el lugar santo, donde entraban los sacerdotes a prender el incienso, del lugar santísimo, donde solamente una persona, el sumo sacerdote, entraba una vez al año en el día del perdón para ofrecer un sacrificio en nombre de todo el pueblo. No había entrada, no había acceso, estaba restringido, había una pared que era infranqueable. Pero cuando vino Jesucristo, cuando Él entregó su vida en el rescate por la nuestra y por medio de la justificación, cada uno de nosotros tenemos entrada
a su presencia. El autor de Hebreos dice que eso se logra por medio de que Jesucristo entró. Dice Hebreos 9:12, que no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Y también el autor de Hebreos 6, 19 y 20, dice que la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y en Hebreos 10, 19, hablando de la figura del templo y lo que significa Cristo en relación a esto que estoy compartiendo, dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne. Mi hermano, lo que antes no se podía, lo que generación tras generación esperaban o anhelaban, ver la presencia del Señor o entrar a su presencia, cada uno de nosotros, por medio de Cristo, tenemos acceso y entrada al lugar santísimo donde habita la plenitud del Señor. Hermano, y capaz que no te imaginás este beneficio de la justificación, porque vivimos de este lado de Lutero, donde podemos comprenderlo, que nosotros sin necesidad de un intermediario, de un sacerdote que nos haga de nexo, podemos entrar delante de la presencia de Dios en oración y compartir de la intimidad y la amistad con el Señor, sin que nadie oficie de intermediario entre nosotros. Cada vez que tú en tu casa te arrodillás y orás y derramás tu vida delante de Dios, podés ir directo a la presencia del Señor. Y ya no hay un lugar de restricción que nos separe de su presencia. Y mi hermano, y si hoy hay cosas que están veladas, que es ver mismo la faz de la gloria del Señor, tenemos la esperanza de que a un día le veremos a Él cara a cara y le conoceremos a Él como fuimos conocidos. Y eso nos habla del tercer beneficio de la justificación, que es la esperanza. Esperanza inamovible de encontrarnos o entrar a su presencia cuando partamos de este mundo. Esperanza de encontrarnos con Él. Como decía hace un momento, de verle cara a cara. Hermanos, si el Señor no nos hubiera redimido, rescatado, comprado con su sangre, si Dios no hubiera atribuido la justicia de Cristo a tu vida por la fe, sería imposible entrar a la presencia de Dios, al cielo. Pero eso es posible. Y esa esperanza que tenés tú y yo es posible porque Jesucristo derramó su vida por la tuya y por la mía. Qué tremendo, hermanos. Aún faltan las palabras para expresar en alabanza y en adoración lo que significa esta situación nueva que tenemos en Cristo, los que hemos creído en Él. Que por la fe aceptamos
estas verdades. Dice allí que tenemos entrada a su gracia en la cual estamos firmes. Todas estas cosas que estoy hablando, todos estos efectos de la justificación no son cosas que tambalean o que se mueven en función de nuestra humanidad o de nuestras decisiones o de nuestros sentimientos. Están firmes y se proyectan aún a la eternidad. Cuando uno sigue leyendo el pasaje que en el capítulo 5, en el versículo 9, dice: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira del Señor. Dice, habiendo sido ya justificados por su sangre. La justificación no es algo que está en proceso o que dependa de nosotros en alguna manera. La justificación por la sangre de Cristo es una decisión de Él, por lo cual eso está firme y es ya, y tiene un efecto al final de los tiempos, en el juicio final. Si estamos ya justificados, dice, seremos salvos de la ira. Es el día de la ira, es el lugar del juicio de Dios en el juicio final. Por lo cual, hermanos, hay seguridad como resultado de la justificación en Cristo Jesús. Podemos hablar que tenemos paz para con Dios, que tenemos entrada a su presencia y tenemos esperanza de vida eterna en función de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, lo cual conmemoramos hoy cuando participamos de la Cena del Señor. Si hay alguien que por primera vez escucha este mensaje y ha entendido el Evangelio, quiero darle una oportunidad hoy de entregarle su vida a Cristo, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Tal vez son conceptos que escuchás por primera vez y los entendés por primera vez. Pero bueno, tal vez sea el momento de que públicamente puedas decir, entrego mi corazón a Cristo. Si es esa tu situación, te invito a que levantes tu mano. Quiero conocerte, me gustaría hablar contigo al final del culto. Dios te bendiga. Puedes bajar la mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Puedes bajar la mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiera entregar su vida a Cristo? Si nunca lo hiciste públicamente, capaz que lo hiciste en la intimidad de tu hogar, y está bien, el Señor ha visto esa manifestación, pero si querés realmente confesarle delante de los hombres y decir, yo entrego mi vida a Cristo, también lo podés hacer en esta mañana. A los que ya lo han hecho, probablemente la gran mayoría haya entregado su vida a Cristo. Yo quiero que prestes atención a los resultados de la justificación en tu vida y que hoy puedas agradecer con tus palabras, allí donde estás, en adoración, agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Decirle gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque antes era enemigo, estaba en conflicto contigo, era un reo de juicio, y por medio de Jesucristo me has salvado, me has dado paz con Dios. Ya se han roto la enemistad.
Te agradezco, Señor, porque entiendo que estaba fuera de tu presencia, que no tenía acceso a ella, ni ahora ni adelante en la eternidad. Y por medio de Jesucristo tengo acceso a tu misma presencia por la fe en Cristo. Y te agradezco, Señor, porque a partir de que te conocí, que te entregué mi vida, hay esperanza, esperanza de vida eterna, esperanza, Señor, de conocerte, de verte, de estar cara a cara, Señor, de conocerte a ti como yo también fui conocido. Te agradezco, Señor, porque cuán inefable, Señor, son estos conceptos de los cuales hablamos hoy aquí, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en la vida de cada uno, Señor, de tus hijos. Te pido, Padre, por aquellos que hoy han decidido aceptar a Cristo, Señor. Te pido, Padre, que toque su corazón, Señor. Te pido, Padre, que le muestres con claridad el camino al Padre, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.